Bueno, continuamos en este teórico, en este segundo teórico, en relación a la unidad número uno. Vamos a pasar ahora a conversar sobre las incumbencias profesionales que tienen que ver con nuestro marco normativo de ejercicio de la profesión. Lo hemos trabajado en la primera parte, pero es importante eh, volver a revisar que el Ministerio de Educación allá por noviembre del 89, resuelve las normas generales de incumbencias y los alcances de títulos expedidos por universidades nacionales, eh, y en este sentido no contempla los títulos de psicopedagogos en relación a lo que es eh, específicamente el título terciario. Ustedes saben que hay toda una cuestión aquí eh, de organización en cuanto a la falta de ley, de ejercicio profesional, pero en el sentido de que nos regulen, ¿no? ¿Cuál es la regulación? No sé si va a ser mejor o más complejo que haya un colegio, una colegiatura, pero sí fijar las incumbencias de estos títulos para ordenar la actividad profesional. Esto es lo que especifica en este sentido la resolución, si no recuerdo mal, 1560. Allá por el año 80, 89, sí, en esa década es donde se empieza a trabajar sobre la importancia de nuestras incumbencias, ¿sí? Esto se realiza, por supuesto, por organismos específicos técnicos que fijan lo que hace realmente un título de psicopedagogo de nivel terciario, lo que hace un título de licenciatura en psicopedagogía y lo que hace un título de profesorado en psicopedagogía. Son cuestiones diferentes. Eh, pero aquí lo que me interesa poder recalcar que somos profesionales, que vamos a intervenir en todos aquellos procesos de salud y enfermedad. Por eso el concepto de intervención es clave, ¿sí? Realizando acciones de prevención, de promoción y de recuperación y rehabilitación con el objetivo de ¿qué? De mantener, de preservar, de mejorar, de optimizar, de restablecer las posibilidades de aprendizaje de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, miren toda esta cuestión que yo les estoy explicando en relación a estas acciones que vamos a tener en cuenta en nuestro quehacer profesional, que van a estar abordadas desde el ámbito de la prevención, para tener en cuenta las conceptualizaciones de intervención con la conceptualización de práctica, ¿no? De cómo la vamos a ir construyendo. Por eso aplicamos normas sanitarias, por eso hemos trabajado la asistencia en salud primaria, la importancia que tenemos en ese primer eslabón que tiene la salud preventiva, ¿sí? Realizamos acciones de detección, de perturbación, en todo aquel proceso de enseñanza y aprendizaje, y trabajamos y abordamos equipos interdisciplinarios, ¿no? Con el fin, obvio, de realizar diagnósticos en todas las áreas de incumbencia y pensar estrategias de tratamiento para tratar la situación de aprendizaje específico. Esto un poco lo quería recalcar en el marco de este primer marco teórico en relación a lo que estuvimos conversando en el video anterior. Ahora voy a retomar uno de los textos de la doctora Laino, que tiene que ver con la técnica específica psicopedagógica, de cómo registramos. Piensen que son profesionales que siempre han trabajado solamente en el ámbito educativo, porque en épocas anteriores, no tan anteriores, estoy hablando hace quizás 10 años atrás, 15 años atrás, se investigaba y se sigue investigando el ámbito educativo como único lugar de quehacer, de trabajo nuestro, donde por suerte, por mucha investigación y por mucha formación y al abrir también nuevas carreras en diferentes universidades como es la UNSO, como es la UNSAN, en relación a universidades estatales, ¿sí? Donde demarcan la formación de nuestro quehacer a lo largo del ciclo vital del ser humano. Esto lo recalco también porque van a haber registros de información educativa. ¿Por qué? Porque también todo lo que es aprendizaje, de alguna manera, se enfoca desde esta información. Y aquí la autora va a establecer como técnica psicopedagógica específica la que consiste en recopilar y analizar registros de información educativa. Es una técnica muy utilizada para que podamos comprender mucho mejor
son facilitadoras en este sentido para comprender las dificultades de aprendizaje de todos aquellos estudiantes, cualquiera sea la edad, y para que haya intervenciones más efectivas. Por eso nos adentramos ya a estos dispositivos que tienen como eje nuestra práctica 1, que es la observación y el registro de entrevista. Entonces, en este sentido, estos registros que van a incluir observaciones, ¿sí? Diferentes entrevistas específicas como pruebas para poder recopilar, ¿sí? Esta información relevante, van a permitir también que podamos obtener una visión completa, ¿sí? Del entorno a analizar. Entonces estos registros se van a analizar de una manera sistemática, que es lo que pretendemos cuando ustedes puedan analizar las diferentes entrevistas que van a ir realizando en el modo de atravesar la materia, que es una modalidad muy interesante que es el portfolio, que ya se lo van a explicar el sábado en el práctico. Analizan de manera sistemática, como yo les decía. Sistemática, ¿por qué? Porque vamos a aplicar patrones, objetivos, vamos a ir viendo específicamente fortalezas y debilidades, cuáles son las áreas donde tengo que quizás analizar cierta cuestión en relación a la información que ustedes van a ir recabando, ¿sí? Entonces, el enfoque específicamente de la doctora Laino en este texto tiene que ver con poder profundizar la comprensión en cuanto a la información que obtengamos, ¿sí? Y registrarla para que sea la guía de la toma de decisiones, ¿sí? Puede ser en cualquier ámbito, en el terapéutico, en el educativo, etcétera, etcétera. Con lo cual se enfatiza la importancia de técnica como dispositivo, ¿sí? De colaboración entre los diferentes actores institucionales y profesionales, porque es muy importante la elaboración de registros. ¿Por qué? Porque esta elaboración de registros nos permite planificar estrategias de intervención que sean cada vez, por supuesto, más satisfactorias, más personalizadas de cada persona en situación de aprendizaje. Pensemos entonces a esta técnica como una herramienta primordial en la psicopedagogía y que va a ser de mucha utilidad. En este sentido, vamos a abordar a estas herramientas desde el marco cualitativo. Específicamente van a ver una autora, Valles, que va a hablar y va a fundamentar y va a abordar las técnicas cualitativas como eje de investigación en las ciencias sociales. Y es importante mencionar que este análisis cualitativo tiene que ver la exploración de técnicas en relación a cómo codificamos y categorizamos datos, ¿sí? Por eso estas técnicas permiten extraer significados y patrones específicos desde estos datos reconectados. Por eso hablamos de un análisis cualitativo. Entonces, este análisis cualitativo se va a explicar, se va a fundamentar más desde un enfoque metodológico que va a permitir la construcción de teorías que se basan directamente en los datos, ¿sí? Y acá es muy importante la codificación que realicemos en ese momento, ¿sí? Si es una codificación más abierta, selectiva, etcétera, etcétera, siempre fundamentado desde la evidencia empírica. Ustedes van a ver que en la lectura se va a hablar siempre de un marco de investigación. ¿Por qué? Porque cuando realizamos una entrevista y observamos un ámbito específico para recabar información, estamos investigando sobre ese ámbito. Esta es la base, ustedes van a iniciar la base de ser futuras y futuros investigadores. Lo que es observación y entrevista tiene que ver con esto. Por eso los diseños cualitativos profundizan eh, aún más el dato cuantitativo y se detienen a estudiar cada caso en relación a cuestiones etnográficas, fenomenológicas, cómo estos fenómenos sociales se van complejizando más a través de esta mayor y óptima recolección de datos necesarios para un análisis cualitativo.
Por supuesto, después se van a discutir para darle validez, para darle confiabilidad. Nosotros, en este caso, no vamos a pretender trabajar con ningún software específico. Cuando ustedes ya cursen el trabajo final, van a trabajar algo de esto, por supuesto, porque van a armar su propia investigación, su propio trabajo final de carrera, pero sí vamos a pretender que hayan comparaciones, que haya análisis, que sean muy exhaustos y muy precisos en cómo recabar información. Esa información va a ser a través de las entrevistas que van a ir enriqueciendo de alguna manera estos datos cualitativos tan necesarios para poder hacer un análisis crítico en relación a lo que pretende la cátedra y en relación a un crecimiento de alguna manera en sus conocimientos y como estudiantes universitarios, ¿sí? Eh, entonces, para ir cerrando un poco esta introducción y adentrarnos más en lo que es la entrevista específicamente y el marco de observación, vamos a tomar también el texto de Marta Souto, que hace un enfoque en las ciencias sociales donde se discute, ¿sí? Desde un enfoque clínico, una metodología epistemológica por un lado y ética particular dentro de lo que son las ciencias sociales, con lo cual vuelve a hacer enfoque en una investigación cualitativa. ¿Y en qué nos vamos a detener? Y es lo que venimos conversando desde que empezamos esta clase. En lo singular, ¿sí? No perder de vista la singularidad. El estudio profundo justamente de estos sujetos singulares, individuales o colectivos, porque podemos eh, atravesar observaciones y entrevistas en grupos o instituciones, pero que no dejemos de lado esta singularidad interpretando y comprendiendo las características que son únicas e irrepetibles. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El enfoque clínico tiene que ver con esto. Se distingue justamente por la relación que se establece entre ustedes, en este caso, incipientes investigadores e investigadores, ¿sí? Y el objeto de estudio. El objeto de estudio va a ser analizar cada ámbito de intersección que tengamos con nuestra vinculación profesional, ¿sí? Donde justamente ambos van a interactuar desde sus propias subjetividades. ¿Por qué? Porque cada ámbito en el cual ustedes van a estar atravesados a lo largo de todas nuestras prácticas, van a tener su propia subjetividad y ustedes también, porque van a estar con personas donde van a realizar observaciones y entrevistas. Esta relación justamente es fundamental, ¿sí? Porque construye y permite y construye, mejor dicho, conocimiento, ¿sí? Porque no solo vamos a atravesar el conocimiento en todos los aspectos conscientes del aquí y ahora, donde ustedes intervengan, diferentes situaciones de práctica, sino también todos esos aspectos que tienen que ver con nuestra subjetividad, denominados aspectos inconscientes de todos los sujetos involucrados, ¿sí? Es muy interesante el enfoque clínico determinado y explicado por la doctora Souto, por eso me parece interesante que lo relevemos y lo podamos pensar teniendo en cuenta nuestro marco conceptual en esta unidad 1, ¿sí? El enfoque clínico es un concepto de las ciencias sociales. Siempre lo expliqué en la primera materia también. ¿Por qué? Porque valora la singularidad de cada caso. Eh, Antiguamente, perdón, la clínica se conceptualizaba desde el conocimiento médico, ¿sí? Era un concepto de la medicina, porque era este médico con mucho saber que, digamos, atendía al paciente en situación de enfermedad, ¿sí? Y lo asistía. Hago el gesto en cuanto a atención de un médico que oculta, que revisa y que trata de solucionar esa situación particular de ese paciente. A través de investigaciones, y Marta Souto es una de las investigadoras que nos hace ver que la clínica es un concepto de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque este concepto tiene que ver con esta relación, ¿sí? De una persona específicamente profesional, que puede ser de las ciencias sociales, en este caso el profesional de la psicopedagogía, en, eh, en conjunción, en interacción con una persona, con una persona que se encuentra en una situación de aprendizaje específico. Con lo cual, este
trato hacia un otro, este querer poder dar respuesta a esta necesidad y a esta demanda que genera una complicación seguramente en ese ser integral, en ese ser biopsicosocial, en ese ser donde la salud mental, por supuesto, atraviesa todo nuestro organismo y todo nuestro ser, ¿sí? Es muy importante poder pensar el enfoque clínico y poder valorar la singularidad de cada caso. Por eso es un concepto de la clínica, ¿sí? Porque también denominamos el estar en presencia del otro. La clínica tiene que ver con eso. Entonces, se va a rechazar la búsqueda de conocimientos universales, de cuestiones iatrogénicas, de cuestiones muy enraigadas en estos preceptos, eh, en favor de que haya una comprensión, un análisis, un estudio más en contexto, más situado y más profundo, ¿sí? Relacionándolo con la teoría de Brofener, con el texto de Silvia Baeza, con lo que venimos hablando en la primera clase. Entonces, qué importante la postura ética de un investigador, de una investigadora clínica, ¿sí? Es fundamental. Necesitamos de una receptividad, ¿sí? Donde la implicación personal entra en juego y nos permite la interpretación y el análisis de esto que observamos, ¿sí? Incluyendo todas esas cuestiones, esos fenómenos que no son conscientes. Por eso, dentro de estos conceptos, nos vamos a introducir en la observación pedagógica. Es un trabajo que se centra en una capacitación docente. Me pareció interesante que lo puedan leer, a cargo de la doctora Viviana Mankowski. Es una capacitación específica, real, que va a definir la observación como un proceso que va más allá del solo mirar, ¿sí? Que implica la interrelación de aspectos cognitivos, subjetivos y socioculturales. Acá se va a destacar la importancia a la subjetividad del observador en esta situación educativa, ¿sí? Eh, por eso este programa fue implementado en un programa específico denominado SAP, que es Zonas de Acción Prioritaria, fue en Buenos Aires, y una de las cuestiones a definir como objetivos era disminuir el fracaso escolar, ¿sí? Por eso es muy interesante la experiencia, porque se centra en capacitar a coordinadores, desde esta cuestión de observación pedagógica, ¿sí? Donde se permite analizar y reflexionar sobre la propia práctica docente de manera crítica. Entonces, aquí los coordinadores juegan un papel clave en acompañar a estos docentes en su desarrollo profesional. Y la observación toma un protagonismo fundamental. Observación como proceso de conocimiento, ¿sí? Y aquí la implicación efectiva y cognitiva del que observa, ¿sí? Junto a la relación formativa entre el observador y el observado. Entonces se busca que la observación no sea solo un medio de control, ¿sí? Eh, Tomemos al autor Foucault, ¿no? Que en algún momento la vigilancia, la observación jugaba esta cuestión de control, sino que sea una herramienta formativa. Entonces, esta capacitación tuvieron diferentes reuniones y lo que nos lleva a poder analizar lo importante de frases, de cuestiones que se han trabajado para reflexionar sobre la importancia de la observación. Entonces, para poder ir definiendo la complejidad de la observación y destacar la importancia en relación a el respeto que se merece, que nos merecemos los observadores, ¿sí? El respeto, la relación de confianza, la ética, por supuesto, y el observado, porque de esta manera podemos lograr, por supuesto, una práctica mucho más satisfactoria eh, y mucho más generadora de nuevas intervenciones que generen eh, un repensar en nuestras prácticas profesionales, ¿sí? Bien, a ver, para pensar un poco en la manera de lo que hablamos, cuando hablamos de lo que es entrevista y observación, que las habíamos denominado como técnicas, las tenemos que entender
como formas, normas de proceder para transmitir aprendizaje, ¿sí? Este es el fin específico de estas formas, de estas técnicas. Como procedimientos, ¿sí? Procedimientos específicos que se van a emplear en una ciencia determinada, que van a ser formas de alguna manera de cumplimentar el trabajo de una ciencia, ¿sí? Eh, no poseen naturaleza abstracta, por supuesto, son recursos tangibles y disponibles. Como diría mi querido Bourdieu, ¿no? Las técnicas son teorías de acto, porque son en el momento. La técnica no es una receta o no es un instrumento neutro o intercambiable, sino que debe utilizarse como dispositivo. ¿Para qué? Para obtener información, ¿sí? Y va a tener características, va a tener limitaciones y va a tener distorsiones que deben ser controladas, por supuesto, metodológicamente y teóricamente. Entonces, podemos pensar que estos procedimientos van a ir organizándose en el sentido que lo queramos utilizar para obtener información en una situación de encuentro, en el marco de una relación social, que es lo que ustedes van a establecer con las diferentes entrevistas que van a realizar a lo largo de la materia. Esto se va a encuadrar siempre en un trabajo de campo. El trabajo de campo es la práctica supervisada 1, ¿sí? Supervisada, por supuesto, por el equipo docente. Y estas técnicas son las herramientas que van a tener como, digamos, recientes investigadores para poder acceder, por supuesto, a poder optimizar el estudio de los diferentes ámbitos, de los diferentes profesionales de la psicopedagogía y hacer un análisis crítico de esto. Tenemos diferentes métodos, dijimos, técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas, técnicas de producción de datos, y esto lo van a ir viendo en la bibliografía, encuestas, análisis, estudios de casos, en este caso cuestionarios, recopilación de datos existentes, la observación participante y no participante, qué tipos de entrevistas, etcétera, etcétera. Pero cuando recolectamos datos, estamos diciendo que relevamos información sobre hechos que recién en el proceso de recolección se transforman en datos. Recolectar datos es tomar la mayor cantidad de datos que sabemos y debemos seleccionar y saber cuáles son los prioritarios y no, para luego hacer un proceso de recolección y que se transformen en datos verdaderos, ¿sí? Con lo cual, los datos en sí ya son una elaboración del investigador sobre lo real, porque voy tomando información sobre esa situación, lo cual tengo un dato ahí preciso, ¿sí? Con lo cual estos datos luego se van a transformar en una información que va a ser un material significativo para nuestro estudio, ¿sí? Por eso es muy importante entender y comprender la diferencia entre información y dato en relación a la crucialidad para entender las técnicas, que estas técnicas que vamos a aplicar no aseguran una recolección de hechos en su estado puro. ¿Por qué? Porque la información que recabamos no va a ser pura tal cual sea transmitida y tal cual ustedes la puedan receptar, ¿sí? Pero es importante tenerlo en cuenta. Poder pensar, perdón, en la observación como instrumento, como técnica primordial, ¿sí? Y en nuestra primer práctica, es tener en cuenta que no se va a basar en las personas, en lo que nos dicen las personas, en lo que hacen o en lo que piensan, ni en lo que nos relatan, ¿no? Se va a basar en la evidencia directa que vamos a obtener en el momento de ser testigos, a veces participantes de dicha situación. Piensen en el concepto de Mankowski, ¿no? Es mirar más allá. Con lo cual, se contemplan, diversas situaciones en la vida social, donde justamente estas situaciones hay que tratar y procurar no manipularlas ni modificarlas. Por eso es tan importante ser lo más puros posibles en esta observación, que no haya ningún condimento que modifique ni manipule esta recolección de datos. Con lo cual, la observación, en este sentido, va a referir a la comprensión o a la interpretación
del sentido subjetivo y de la significación social de la acción propiamente dicha. ¿Cuál es el sentido subjetivo? Todo lo que vamos a poner en la misma, ¿sí? Por eso este sentido subjetivo va a estar dotado de un comportamiento específico que es nuestro. Y también es importante, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Y también es importante poder eh, darle una significación a esta subjetividad, que esto lo lleva también el entrenamiento, porque ustedes es la primera vez, interpreto, que van a realizar una entrevista en situación de práctica. Entonces, toda esa subjetividad, toda esta representación social, todo lo cultural, todo lo que ustedes traen, se pone en juego. Lo que hay que lograr es hacer un trabajo objetivo, ¿sí? Y cauto. Con lo cual, la observación en este sentido, y es lo que quiero que ustedes puedan interpretar en esta unidad, es la manera que tenemos para establecer algún tipo de contacto empírico con ese objeto de estudio, ¿sí? O sujetos, por supuesto, según el interés que tengamos. Nosotros podemos utilizar, o sea, el interés puede ser, quiero decir, variable, ¿sí? Por ejemplo, un interés descriptivo, un interés explicativo, un interés comprensivo. Bueno, en este sentido, vamos a atravesar este tipo de análisis en relación a estos conceptos. Por eso hay distintas teorías que van a hablar de distintas formas y significados en relación a la objetividad que hay que tener en una observación, que tiene que ser lo más neutra posible, lo más externa, lo más desimplicada, que es muy complejo porque estamos atravesados en este sentido por la subjetividad, ¿sí? Por eso es necesario poder darnos cuenta que esto sucede, comprender que somos, digamos, sujetos en este sentido, investigadoras e investigadores, porque van a realizar entrevistas y observaciones, donde desde el adentro debemos comprender a estos sujetos que ustedes van a entrevistar y que van a estudiar y a los ámbitos en los cuales van a tener esta primera introducción, ¿sí? Entonces, lo importante que es orientarse, enfocarse en el problema, en el objetivo concreto que van a investigar, ¿sí? Guiarse por un modelo teórico o conceptos que orienten. En este sentido, el modelo teórico nuestro, por supuesto, es la psicopedagogía, desde este marco, y en cada ámbito de incumbencia profesional vamos a trabajar diferentes marcos teóricos, lo venimos trabajando desde la materia de psicopedagogía, y esto de alguna manera nos va a acrecentar este ojo observador, esta mirada observadora, clarificar sistemáticamente también, ¿sí? El lugar, los aspectos, las personas. Quizás nuestras entrevistas ya las van a tener diseñadas, pero bueno, la que vamos a tener seguramente en situs, yendo al lugar específicamente, va a ser la de salud, para poder visitar un hospital. Bueno, qué importante, qué aspectos tener en cuenta en este sentido, desde la entrada, desde el lugar, desde donde está ubicado el equipo de psicopedagogía, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, toda observación siempre va a estar sometida a controles de veracidad, de objetividad, de confiabilidad. La precisión también es muy importante. Por eso, tener una guía de observación, en este sentido, es un instrumento que el investigador puede elaborar para ayudar a la tarea, para colaborar en esta tarea, ¿sí? ¿Cómo la vamos a definir? Tener un claro objetivo de por qué realizamos este estudio, ¿sí? Porque ahí es donde nuestro rol, también va a jugar un perfil específico, va a jugar una situación, un quehacer específico. Teniendo en cuenta el objetivo, tengo en cuenta el rol. Ustedes tienen un rol de estudiantes de primer año, empezando una práctica supervisada en terreno, en relación a la inserción de quehacer psicopedagógico en los diferentes ámbitos. Entonces, tener en claro el objetivo y el rol que ustedes se ocupan. No siempre la persona que investiga, hablo de investigador, vuelvo a decir, que analiza
a través de estas cuestiones, de estos conceptos, va a llegar al escenario con un listado fijo de cosas a observar. O sea, ustedes a veces puede pasar que lleguen al lugar y no lo puedan observar, o podemos reelaborar un instrumento en qué cosas son importantes, como yo les decía, cómo llegamos al lugar, cómo está determinado el lugar. Bueno, esto puede llegar a organizarse en relación de reelaborar en la medida que se permanece en el campo estas cuestiones relevantes a modo de listado fijo de dimensiones a observar, ¿sí? Pero no siempre es así, ¿eh? Vamos a tratar de hacer esto para que ustedes puedan dimensionar lo que es la observación en el lugar, vuelvo a decir, en la salida que tengamos en campo específico de terreno. Las observaciones son diferentes y vamos a trabajar diferentes tipos de observación que tienen que ver con si el observador y el sujeto y objeto coinciden. ¿Me explico? Esta coincidencia o no entre el observador y el sujeto-objeto observado. Entonces vamos a hablar de una observación participante. ¿Qué es esto? Observar sistemática y controladamente todo aquello que acontece en torno del investigador. Y también vamos a participar tomando parte en actividades que realizan los miembros de la población en estudio o una parte de ella. Esto es lo que es la observación participante. ¿Sí? Vamos a tener 4 tipos: participante completo, un participante como observador, un observador como participante, ¿sí? Y un observador completo. Son diferentes tipos de llevar adelante una observación participante. Ustedes van a ser participantes como observadores en este sentido, ¿sí? Luego después esto lo vamos a detener y lo van a trabajar en el práctico específicamente. ¿Qué sería un participante como observador? Es aquel que ustedes van a desempeñar uno o varios roles, en este sentido uno, porque van a observar el lugar en situación de análisis, teniendo en cuenta el objetivo de esa investigación que van a realizar. ¿Sí? Eh, entonces, es muy interesante ser observadores como participantes, porque acá el carácter de observador externo va a ser central y van a tomar parte de esas actividades o de esas situaciones que sucedan en ese momento de observación. ¿Sí? Por eso el participante como observador, el ser participante como observador y ser observador como participante, de alguna manera van a confluir esta forma de observación que les va a determinar un rol, ¿sí? Teniendo claramente el objetivo que van a tener a la hora de observar, específicamente cualquier entrevista que realicen, y si vamos a un espacio físico, lo mismo, y también van a ser centro, vuelvo a repetir, en este carácter de observador externo, ¿sí? Voy hablando quizás más despacio porque me han dicho que soy de hablar muy rápido, voy tratando de ir lentamente y espero ser clara nuevamente como digo. Por supuesto, quedo a disposición para el trabajo en foro, y también el del práctico, que van a estar las profesoras auxiliares. Bien, continuando con esta observación, nos vamos a detener en el grado de sistematicidad o delimitación previa, que tiene que ver con esta estructuración sistemática o asistemática, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Qué, cómo y cuándo? Esto va a depender de la clase de problema o objeto de investigación, del grado de conocimiento sobre la problemática, del grado de diferenciación de la perspectiva teórica. En este sentido, cuando hablamos de la clase de problema objeto de la investigación, acá vamos a tomar como objeto problema o como problema objeto lo que queremos preguntar, ¿sí? Para redefinir la inserción a nuestro campo laboral. Entonces, va a haber cuestiones en las entrevistas que ustedes realicen y en las observaciones que ustedes realicen en relación al marco teórico para ir replanteando y problematizando cada ámbito, ¿sí?
e ir analizándolos, ¿sí? Y para esto, ¿qué es necesario? Tener un grado de conocimiento sobre esto, que ustedes se vienen acompañando del marco teórico de la materia psicopedagogía, en principio, y continuaremos en el marco de esta práctica, en el marco teórico de esta práctica. Por eso es muy importante diferenciar esta perspectiva teórica en este sentido. ¿Qué debo observar? ¿Cómo y cuándo? Y yendo a lo que es entrevistas, lo mismo. ¿Qué debo entrevistar? ¿Cómo debo entrevistar y cuándo? Y vamos a hablar de lo que es una observación indirecta o directa, que tiene que ver con qué diferencia. Vamos a conocer el objeto de estudio teniendo en cuenta estas observaciones previas realizadas, ¿sí? Esto es de manera indirecta. ¿Realizadas por quién? Por otras personas, que hay alguien que les transmita, ¿sí? Por otras personas, cómo llegar al conocimiento de este objeto de estudio por estas observaciones que no son propias, ¿sí? Y la directa, que tiene que ver con este contacto directo que ustedes van a tener. Porque muchas veces, en muchas investigaciones, trabajamos con información de otras personas. Seguramente cuando ustedes hagan las entrevistas, la observación que van a tener en ese momento y lo que van a recabar como información son cuestiones que tienen que ver con el objeto de estudio a través de observaciones de otras personas. Entonces ahí entra el juego de una observación participante indirecta. Pero si la observación tiene un contacto directo con el fenómeno, como es ir al hospital que estoy tramitando para poder ir, va a ser una situación natural específicamente. ¿Sí? Bien. Para poder continuar entonces, qué importante, con toda esta información, tener en cuenta el registro de la observación. ¿Dónde va a estar puesto el foco? ¿Sí? Este foco que va a cubrir una gama de diversos aspectos, como tiene que ver, por ejemplo, los espacios, las conductas, las actividades, las manifestaciones de sentimientos, los momentos. Bueno, todo esto es importante eh, poder tener en cuenta estos aspectos en el momento del registro, ¿sí? Por eso las vamos a definir y diferenciar en las que son las sustantivas, que tienen que ver con el quién, cuándo, cómo, dónde o el qué, ¿sí? O las teóricas, que son estos intentos que dan sentido, intentos teóricos, este marco teórico que va a dar sentido a la observación propia del campo. Y luego tenemos lo metodológico, que tiene que ver con el proceso de investigación, que esto lo van a ver ya finalizando la carrera. Yo quiero que acá se queden con la importancia del registro de la observación, donde van a poner el foco en toda esta variabilidad de aspectos que tienen que ver con estas cuestiones que les comentaba en relación a conductas, sentimientos, objetos, momentos específicos que se van a definir, vuelvo a repetir, en este quién es el que me transmite información, cuándo, el cómo, qué, en dónde, ¿sí? Que van a tener que ver con esta observación y con esta entrevista que ustedes van a ir determinando en el momento de realizar la misma, ¿sí? Por eso las entrevistas eh, llevan un registro para un posterior análisis, ¿sí? Es la recopilación de todas estas preguntas y respuestas que se van a poner en juego en la sociabilidad, ¿sí? De una relación de intercambio con un otro, eh, que bueno, que tienen que ver en este caso con estas observaciones que ustedes van a ir recabando de un otro, ¿sí? Que son observaciones indirectas, le van a dar información a partir de observaciones de índole indirecto. Recuerdan el concepto, que tiene que ver con esto de tomar nota y registro de lo que le comentan, de lo que les informa la persona que ustedes entrevistan. Me refiero a cuando hagan la primera entrevista, por ejemplo, que ya van a tener la consigna. Con lo cual, definir la entrevista como técnica es la más
apropiada para acceder al universo de la significación de los diferentes actores, institucionales, profesionales, ¿sí? O, si es una investigación, cualquier actor en situación según lo que quieran investigar, porque personaliza la respuesta. Lo dicho no puede ser descontextuado de quién lo dice. Por eso la entrevista se entiende como una relación social. A través de ella van a obtener distintas verbalizaciones, distintos enunciados, va a haber un material discursivo que se va a agregar a la información acerca de este contexto en el aquí y ahora del entrevistado, todas sus características y todo lo que ustedes necesitan recabar como información. La entrevista es fundamental en cualquier método de investigación y en cualquier análisis y va a ser una herramienta precisa para ustedes, futuros profesionales de la psicopedagogía. Y la definimos, hay muchos autores que trabajan, yo voy a dar una definición parafraseando a Alonso, perdón, eh, bueno, psicología, por supuesto, pero hay mucha investigación en la ciencia social. Es una conversación entre dos personas, también puede haber una entrevista grupal, ¿sí? Que ustedes van a realizar también en conversatorios que vamos a tener con diferentes profesionales, que va a estar dirigida y registrada por ustedes, ¿sí? En el propósito, o por la persona que entreviste, ¿sí? Con el propósito, ¿cuál sería el propósito y el objetivo? Favorecer la producción de un discurso conversacional. Tenemos que lograr que se produzca este discurso conversacional, que no se interrumpa, que sea continuo y que haya cierta línea argumental. ¿Por parte de quién? Del entrevistado o los entrevistados, ¿sí? Específicamente, y del tema de interés que van a definir en el marco de la situación de análisis que así lo requiera. ¿Me explico? Por eso es fundamental, como técnica, poder lograr una entrevista satisfactoria. Por supuesto, hay diferentes reglas que tienen que ver cómo participa este entrevistado, cómo le permite el entrevistador la participación, ¿sí? La escucha, la observación y la escucha, ¿sí? Poder hablar y dejar hablar. Eh, las interrupciones. El entrevistador también es muy importante constantemente animarse y dar pie para que la otra persona, el entrevistado, narre su historia, tratando de evitar las inducciones. Es muy complejo esto, no inducir, no sesgar, no sesgar en ningún momento, no introducir ningún tipo de prejuicio en este relato. Y por supuesto, responsabilizar la organización de dicha conversación, ¿sí? Que tiene que ver con la organización, no con dirigirla, ¿sí? Muy bien, vamos como tratando de explicar la importancia que tiene la entrevista y por supuesto hay entrevistas diversas, ¿sí? Que tienen que ver con entrevistas virtuales, con entrevistas telefónicas, con entrevistas presenciales, ¿sí? Que bueno, van a tener diferentes características. Siempre que realizamos una entrevista, realizamos un contrato inicial de comunicación, somos claros en el pedido, en la explicitación de los motivos de la entrevista. Eh, a través de esta guía de entrevista vamos a permitir que se pueda avanzar en su desarrollo. Tengamos en cuenta que es un instrumento que permite la posibilidad de recoger la información que ustedes necesitan para poder responder, por supuesto, a todos los temas y subtemas que van a tratar. Y la importancia que yo les decía del registro en observación también, porque va de la mano observación y entrevista, las notas de campo, ¿no? Registrarlas, llevar este registro de todo lo ocurrido, de las impresiones, de las sensaciones, de todo lo que nos pasa, hacer borrador en este sentido,
permitirse captar todos esos aspectos no verbales que son tan importantes, todos esos aspectos emocionales que contextualizan la interacción, ¿sí? Y es riquísimo poder hacerlo. Por eso es importante que cada persona pueda expresar los patrones sociales en este sentido, y bueno, nos implica a poder responder y ser capaces de conformar una opinión acerca de los temas que interesan a la persona que realiza eh, la entrevista, ¿sí? Ustedes van a entrevistar y seguramente la persona va a exponer patrones y cuestiones sociales específicas acerca de su opinión, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera eh, hay que lograr una significación en este sentido, porque bueno, es distinto a poder entrevistar, hacer una entrevista por determinada situación con una persona intelectual, académica, con una persona comerciante, con una persona que ejerce un oficio, ¿sí? Entonces, la verbalización aquí es un vehículo desigual, según el grupo social de que se trate. Por eso ocupar un lugar y tener una significación en este sentido es muy importante. Vamos a tener que saber a la hora que entrevistamos poner en juego estas cuestiones. No es el caso de ustedes van a entrevistar profesionales en este sentido. Pero bueno, qué importante es entonces obtener información, poder analizar y estudiar las representaciones sociales, eh, bueno, poder trabajar todo lo que tenga que ver en relación a optimizar una técnica como es la entrevista. En el caso de las ventajas, porque vamos a encontrar diferentes formas de entrevistar, vamos a tener entrevistas que son estructuradas, ¿sí? Que tienen que ver con un ajuste en las preguntas específicas, que seguro las vamos a ir trabajando en el práctico, nos va también a disminuir el tiempo que vamos a dedicar al procesamiento de esta información, nos va a permitir clasificar, nos va a permitir procesar, nos va a permitir comparar, ¿sí? Pero también, como todo, tiene su ventaja y su desventaja. Las desventajas de las entrevistas estructuradas, eh, o sea, que sirven para conocer cuáles son las preguntas necesarias, pero también debe poseer un conocimiento muy seguro de los indicadores que nos muestre la relación con cada concepto. Porque las estructuradas, en lo posible, nos van a ofertar un abanico de respuestas probables. Hay que ser muy precisos en ese sentido, en poder recabar esta información. Pero también, por supuesto, tienen sus beneficios, como yo les decía, agilizar tiempos, etcétera, etcétera. Y también el convencimiento, ¿no? Eh, que ustedes ya van a tener un bagaje de qué cosas preguntar, entonces van a tener que estar convencidos de no permitir que durante la entrevista aparezcan temas que quizás no están vistos en ese eje estructurado, ¿sí? Y si aparecen no van a poder ser utilizados para dicho análisis y dicha investigación. Nosotros en este sentido no vamos a ser tan precisos, eh, porque no vamos a realizar una investigación específica que ya ustedes la van a realizar, pero sí vamos a trabajar en el campo de la psicopedagogía, analizando lo más exhaustivamente posible y problematizando todo el quehacer psicopedagógico en las diferentes dimensiones, en los diferentes ámbitos de inserción laboral, ¿sí? Con lo cual es muy importante tener en cuenta de alguna manera el marco de cómo vamos a realizar estas entrevistas en cuanto a su estructura. Las estructuradas tienen digamos, esta ventaja y desventaja. Las semiestructuradas en general son parte de un plan general. Aquí van a tener un tema, los temas que desean encarar durante esta entrevista, que va a ser preciso, ¿sí? Eh, y también, de alguna manera, van a ir desarrollando los temas eh, direccionalmente, de una manera profunda. Quizás es mucho más atractiva, es una entrevista que personalmente solemos utilizar, y es una conversación. Muchas veces esta entrevista en general se asemeja a una conversación, a una charla.
¿Y acá qué te permite la semi estructurada o semi-dirigida? La aparición de lo imprevisto, ¿sí? Poder permitirte explorar esto que no tenías quizás agendado o direccionado, ¿sí? Explorar un universo que uno no conoce. Permite la coinvestigación, la búsqueda, en este sentido, de nueva información que va a aparecer. También permite que el entrevistado pueda expresar sus opiniones dentro de un marco de adecuación y se despliega un contexto expositivo interesante donde se da apertura a una comprensión mucho más profunda sobre los temas, que son más complejos, ¿sí? Por eso, bueno, vamos a utilizar diferentes tipos de preguntas, las introductorias, que tienen que ver como, por ejemplo, si entrevistamos a un chico o a un adulto en orientación vocacional, perdón, ¿qué recuerdas de la escuela secundaria? O si cualquier trabajo laboral donde hay algo que preguntar específicamente en una entrevista, cómo era el trabajo que usted realizaba en la fábrica. Bueno, van a tener que ver con esta introducción, que ustedes van a trabajar específicamente cuando armen el esquema de preguntas al realizar las mismas, ¿sí? Entonces, este esquema que tiene que ver con estas preguntas que de alguna manera van a organizar la introducción del trabajo y la estimulación de preguntas, gestos que lleven a esta concentración que van a necesitar de la persona que entrevisten y poder desarrollar ustedes todo lo que necesitan, ¿sí? Va a ser una entrevista que no sea aburrida, que estimule, ¿sí? Para poder llevar a cabo toda la información y recabar toda la recopilación de la información y recabarla lo más precisa posible. Por eso, bueno, entrevistas, formas de preguntas, quiero decir, hay diversas, hay preguntas de opinión, ¿qué piensas sobre esto? Seguramente las utilicen, ¿qué pensaba antes de? ¿Tiene otras opiniones? ¿Considera que? ¿Sí? Después tenemos preguntas de hechos, que son muy importantes. ¿Cuándo ocurrió esta situación? Es más el temple que tiene que ver con el relato en situaciones y acontecimientos específicos, sí que son muy útiles también a la hora de investigar. Preguntas que focalizan mucho más lo que ustedes necesitan orientan el relato en la dirección que ustedes desean. Las focalizadoras de aclaración, que también son preguntas que se utilizan cuando el entrevistador no ha comprendido. ¿Es esto lo que quiso decir? Bueno, ejemplifican ahí y aclaran, ¿sí? Con lo cual, esto luego lo van a tener, eh, vuelvo a decir, en el práctico, lo vamos a trabajar más precisamente en el práctico, pero quería yo explicar un poco la cantidad de diversas preguntas que tenemos, los tipos de entrevistas que realizamos como técnicas y dispositivos junto a la observación a la hora de recopilar información, ¿sí? Por supuesto, los entrevistadores, a la hora de entrevistar, debemos conocer el tema. No podemos empezar una entrevista si no sabemos de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a preguntar. Es fundamental, ¿sí? Tener en claro lo que estamos buscando, ¿sí? Esto del foco, ¿sí? Conducir la entrevista, ¿sí? Por eso también ser buenos y buenas conductores en este sentido. Expresarnos claramente, ¿sí? Tenemos que manejar nuestro lenguaje, hacerlo cada vez más específico, más técnico, ¿sí? Más académico, y por supuesto ser sensibles a la hora de escuchar. La escucha atenta nos permite comprender sutilezas, nos permite comprender ambigüedades, ¿sí? Que justamente en el lenguaje del entrevistado se pueden convertir en un estímulo importante para desarrollar la entrevista. Entonces, captar el lenguaje no verbal, las emociones, si hay desborde de la misma, se generan ansiedades, se generan situaciones no verbales que puede pasar, poder captarlas, comprenderlas, y esto, por supuesto, ir acentuando esta comprensión necesaria a la hora de realizar y que aparezcan estos aspectos, ¿sí? Estar abierto a lo nuevo, siempre hay que ser perceptivos en cuáles son los aspectos de la entrevista que interesan al entrevistado, pero también esta atención flotante que permite introducir nuevos temas, porque si yo me quedo muy
ajustada al esquema de entrevista y la dirijo permanentemente y sobre todo de entrevista dirigida, estructurada, voy a perder la capacidad que tengo de atender en esto que denominamos atención flotante para introducir nuevos temas por parte de la persona que entrevistamos, ¿sí? Y también otro aspecto muy importante es ser críticos, que esto es lo que le vamos a pedir en la materia. Ser críticos de lo que ustedes realizan, que sean capaces de evaluar lo que están escuchando desde una perspectiva de credibilidad y confiabilidad, ¿sí? Y esto es muy importante porque nos va marcando de alguna manera y relacionándonos con otros segmentos del discurso de la persona, aprovechando las relaciones que se van dando en esta charla, en esta conversación, para ir estimulando la indagación. Por eso recomiendo siempre la semidirigida en este sentido, porque de alguna manera tienen algo estructurado y algo que no, para poder optimizar esta atención flotante, abrirse a nuevos temas, aprovechar estas relaciones que se van a dar en esta conversación y que les va a permitir estimular la indagación que tengan que hacer, ¿sí? Bueno, vamos seguramente a continuar en cuanto a estas entrevistas, que me interesa que tengan ejemplos, las van a seguir teniendo. Eh, bueno, hay mucho tema para leer, mucho tema para seguir trabajando en lo que tenga que ver con los foros. Eh, Traté de armar dos marcos teóricos, dos clases teóricas en relación a la unidad número 1. Los invito a empezar a leer, a trabajar, y el sábado en el práctico, de manera presencial, van a ir también trabajando estas cuestiones, como también las vamos a trabajar en el campus, porque bueno, obviamente el tiempo es escueto, es cruel y muchas veces no nos alcanza las horas para poder dar lo que queremos dar en las clases y necesitamos de la participación de ustedes, que es fundamental, porque ustedes necesitan horas para estudiar, horas para poder trabajar en el campus, y de eso se trata ser estudiante en la universidad. Me acaba de pasar un mosquito. Bueno, gracias, les doy la bienvenida nuevamente y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.